Muy buenas noches. Terminó el juicio más prolongado y más debatido y más controvertido en la historia de Colombia. Resulta que el día 31 de octubre, Día de las Brujas, del año 2010, a las 7:30 de la noche fue descubierto el cadáver del joven Luis Andrés Colmenares en el Caño El Virrey, aquí en Bogotá. Una investigación inicial permitió descubrir que la última vez que lo vieron con vida fue entre las 3 y las 3:30 de la mañana en la puerta de una discoteca que se llama Penthouse, que queda al frente del Hotel Morrison, aquí en Bogotá. La juez Paula Astrid Jiménez absolvió a las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes habían sido novias de Colmenares, pues primero una, después la otra, por presunto encubrimiento en la muerte del muchacho. Nuestros invitados de esta noche son el doctor Jaime Lombana, abogado de la familia del muchacho Colmenares, y el doctor Jaime Granados, abogado de una de las niñas juzgadas, la niña Laura Moreno. Primero, doctor Lombana, usted ha anunciado que apelará el fallo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que este fallo ha dejado herida a la justicia colombiana. Es un fallo que demuestra el caos del sistema procesal colombiano. Es un fallo absurdo, es un fallo incongruente. No lo ha terminado de leer, pero lo que lleva 2 días es repetir los alegatos de la defensa. Es un fallo que verdaderamente admite cuestionamientos, irreal, fantasioso, que ni siquiera entra, lleva 2 días leyendo la providencia y no ha entrado a valorar ninguna prueba hasta la fecha de hoy. Yo tengo 4 abogados en la sala de audiencia tomando las notas respectivas y pues es lamentable. Me parece que de todas maneras pues tenemos la esperanza de que la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, que ya redijo y ya afirmó que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y que fue un homicidio y no un accidente, restablezca la confianza de los colombianos en su administración de justicia. Este fallo, pues de primera instancia, sí, es una decisión inicial, pero no es un fallo definitivo. A este juicio le falta todavía mucho por recorrer y nosotros como representantes de la familia Colmenares aspiramos a que se haga justicia y a que no le hagan creer forzadamente la absurda, fantasiosa y confeccionada tesis de un accidente. A ver, doctor Granados, el doctor Lombana sostiene, como usted ha oído, que es absurda, que es fantasiosa, que es real, que es ilegítimo el fallo. ¿Qué opina usted? Bueno, esas son las expresiones de alguien que no se resigna a perder. Pero yo creo que la admisión de justicia merita respeto. Los fallos pueden ser a favor o en contra de las tesis que uno defiende como abogado, pero lo hace un juez imparcial, lo hace un juez de la República que merece toda consideración y respeto a su decisión. Por supuesto que las tesis que se han planteado por parte de la defensa ni son fantasiosas ni son absurdas. Probamos, más allá de duda razonable, sin tener la obligación, que fue un accidente. El fallo no ha concluido su lectura, la sentencia va apenas por la mitad aproximadamente. Habrá que esperar que concluya. Pero lo que sí debo anticipar es que esa tesis de que como el tribunal dijo antes que había sido un homicidio, debe ser así. Cuando dijo que era un homicidio, lo dijo en un juicio diferente, con pruebas diferentes, sin que estuviera presente Laura Moreno ni su defensa. En este juicio, que es el que yo puedo hacer referencia, se pudo establecer que fue un accidente, no un homicidio. Eso es lo que ha establecido la justicia. Por supuesto que es una decisión que una vez sea apelada, tendrá que conocer el tribunal en su momento, contando con el beneficio de los alegatos de quien apele y contando con el beneficio de nosotros que vamos a oponernos. A ver, doctor Granados, como esto ocurrió hace ya 7 años, la gente no recuerda muy bien. Pero yo quisiera decir una cosa, ya, sí, señor. Una cosa no puede ser y no ser simultáneamente. No puede ser un homicidio para el Tribunal Superior de Bogotá de una misma persona, que es Luis Andrés Colmenares, y ahora no serlo. Me parece que eso lo entiende no necesario un gran jurista. Yo creo que hoy día la gran reflexión para los colombianos es la necesidad de implantar en Colombia un jurado de conciencia calificado,
un jurado de conciencia, que no caiga. Entonces me impresiona que como en una defensa él estuvo, entonces en esa fue accidente, pero en la otra él no estuvo, en esa sí fue homicidio. No, a él lo asesinaron. Él murió por unas circunstancias específicas, una misma persona. Concluyo esta parte diciendo es una contradicción absurda de la juez, lo digo con respeto, pero cuestionar una decisión no es irrespetar la justicia. Quien irrespetó el sentimiento de la justicia fue ese fallo y esa postura de hacerle creer a una familia y que a un muchacho lleno de vida se quiso suicidar. Después van en la tesis del accidente, ahora van en una tesis que del arrastre de unas aguas con los testigos peritos, caros, calificados, costosísimos, pagos por la defensa para hacerle creer a la justicia colombiana que ese muchacho se accidentó. Eso fue un homicidio aquí y siempre ha sido un homicidio. Usted dice, doctor Romano, a él lo mataron. ¿Quién lo mató? La única persona que sabe exactamente quién lo mató es Laura Moreno porque estaba con él. Y estando con él, ella tenía el rol de garante y el deber de socorrer a ese muchacho cuando cayó al agua en el caño del Parque ¿Cuando cayó accidentalmente? Él no cayó accidentalmente. Eso es una tesis absolutamente contraria a las leyes mínimas de la física. ¿Usted cree que el cadáver, si lo mataron, o por eso después de que lo mataron, si lo mataron, fue trasladado? No, Luis Andrés cayó vivo al caño después de que lo golpearon. Luis Andrés presenta 11 distintas lesiones en su rostro. ¿Pero quién lo golpeó? Presenta lesiones en distintas direcciones. Por ejemplo, presenta lesiones en la parte frontal y simultáneamente en la parte inframentoniana. Pero no fue por el golpe. ¿Cómo se explica uno 11 distintas heridas en distintas direcciones con una sola caída? Pero no fue por el golpe al caer. No, evidentemente no, eso está demostrado con prueba científica. Mire, doctor Jaime, y si a él lo mataron, ¿quién lo mató? Pues el entorno de Laura Moreno lo mató, no Laura Moreno. Jamás yo he sostenido, ni la propia Fiscalía ha sostenido que Laura Moreno haya golpeado a Luis Andrés. A Luis Andrés ¿Qué llama usted el entorno de Laura Moreno? Pues el entorno de Laura Moreno era el joven Cárdenas, el entorno del mundo de Laura Moreno, son los únicos que tienen la explicación de quién golpeó a Luis Andrés y cómo lo tiran a ese caño en unas condiciones de inconsciencia, de letargamiento, debido también al consumo de alcohol, y muere después por ahogamiento. Eso está determinado. Doctor Reyes. Ya, mire, esto es increíble. Cuando uno habla del principio lógico de identidad, que algo puede ser o no ser, requiere las mismas condiciones. Pero resulta que un juicio es la reconstrucción de unos hechos a partir de una prueba. Es muy diferente la prueba que se vio en el juicio de Cárdenas, donde él fue absuelto, a la prueba que se vio en el juicio de Laura Moreno. Y es sobre esa prueba lo que el tribunal va a tener que resolver, no sobre otro caso. El tema del suicidio jamás se ha mencionado en este caso, la hipótesis del suicidio. Nunca ha sido mención en este caso. Que le parece a la Fiscalía, al representante de víctimas, que no hubo un accidente, pero miremos cómo ha evolucionado. Las primeras versiones que dio la defensa, bueno, aquí hay un fallo que dice lo contrario, pero la defensa de las víctimas lo que dijo al comienzo fue que fue que un caso no está vivo porque hay un otro en otro lado. Escuché, el primer manipulador en esto es usted. Pero usted tiene que respetar que los demás tenemos derecho de hablar. Pero no puede engañar a todo el mundo. Resulta que en este caso, y es muy importante que quede claro, al comienzo lo que dijo la Fiscalía y las víctimas era que había una golpiza, que lo habían llevado después, horas después, lo que dice al canal. Ahora sí están reconociendo que sí cayó, están reconociendo que siempre estuvo en el canal. Esa no fue la tesis de la Fiscalía, eso no es cierto. Ha cambiado lo que fue al comienzo en la imputación a lo que pasó ahora. Claro, al comienzo, en la acusación original, Yamit, es muy importante, la acusación original dijo que estuvo por fuera de ese canal. 12 horas después lo colocan, alguien lo lleva y lo coloca. Resulta que como se pudo probar en el juicio de que siempre estuvo ahí, que el primer grupo de bomberos no hizo su trabajo y por eso no lo halló, entonces ahora cambia la historia. Dice, ahora sí cayó, pero lo que pasó fue que cayó fue por una golpiza. Eso no es así. Ahora, aparte de eso, aquí se está hablando de un entorno sin que haya habido una sola prueba sobre eso. No es cierto que la Fiscalía haya dicho eso. La acusación tuvo... Yo respeto las reglas. Mi colega no. La regla... Mire, el país sabe quién es usted, doctor Granados. Lo tiene clarísimo. Por favor. No, pero mire, doctor, ¿para qué nos decimos cosas que no son? Los enfrentamientos personales y hablemos del tema. Entonces, mire, el doctor Lombana ha dicho claramente,
el señor fue golpeado y tenía el cadáver huellas de la golpiza. ¿Eso es cierto? No es cierto que haya habido ninguna golpiza. Los peritos han establecido de que hubo un solo evento compatible con una caída de altura y dieron una explicación, entre otros, de los mejores peritos del mundo. Ahora, ¿quién es el que decide? No somos los abogados. Los peritos que capacitaron a la juez. No somos los abogados los que tenemos la decisión. La tiene la misión de justicia. Un juez, en este caso la juez que presidió todo el juicio, llegó a esa conclusión. Ahora le corresponderá al tribunal, después de que conozca las apelaciones, tomar una decisión sobre los argumentos. De eso se trata. Yo no estuve ahí, aquí no hay testigos que digamos fue así o no fue así. Es sobre lo que dicen los peritos. El doctor Granado sostiene que los peritos dicen que no fue golpeado. ¿Usted por qué dice que no? Porque los peritos colombianos, exdirectores del Departamento de Medicina Legal, han demostrado, los bomberos, la gente que asistió, los policías. Le doy un dato, Yamit. Los primeros testigos del hecho dicen que Laura Moreno fingió un desmayo, que cuando fingía el desmayo miraba y le picaba el ojo a un compañero, después de haberse descubierto el cadáver de Luis Andrés Colmenares. Eso no lo menciona, hasta ahora en los 2 días ni siquiera se menciona. Pero los peritos, se refiere el abogado defensor al perito Botello, un perito que le faltó a la juez tenderle un tapete rojo para que entrara, y cualquier cuestionamiento que se hiciera contra ese perito era una afrenta a la señora juez. Lo digo con respeto, pero es la verdad. Pero la lógica no se puede alterar, Yamit. Hay 11 distintas heridas en el rostro de una persona, 11, en distintas direcciones, con una inframentoniana, que es decir, que es imposible que con un solo golpe, con una sola caída, se hayan generado esos 11 golpes. La juez puede decir lo que quiera en esa primera sentencia, que respetamos, no la comparto ni en el encabezamiento. Es que, mire, doctor Lomana, la juez dijo fundamentalmente como argumento central de su fallo que hay una duda, por lo cual no puede ser absolver. La juez dice, primero lo único que ha hecho es repetir argumentos de la defensa. La juez no se refiere, por ejemplo, a los argumentos del señor procurador del caso, que es un procurador serio, que hizo todo un esbozo, también de medicina, por tener un pariente experto en el tema, y que argumenta claramente que la postura de la defensa es ilógica. Lo que dice la Fiscalía es que Luis Andrés Colmenares estaba con Laura Moreno, había ingerido alcohol, tenía una cercanía afectiva con ella y académica con ella. Sí. Y que cuando uno está con una persona en ese estado, la otra persona no puede decir que saltó, que hizo un salto olímpico, se tiró al caño y que no lo volvió a ver. Y que no hizo nada por encontrarlo. No, pero, esa tesis es la que genera una responsabilidad penal de un homicidio por omisión. O bien por omisión impropia o un homicidio en comisión por omisión. Pero con todo respeto, doctor Jaime, si el juicio ha durado 7 años, quiere decir que evidentemente las cosas no están claras. Es que aquí hubo temas muy extraños. Ese expediente estuvo enterrado en la Fiscalía un año, más de un año, bajo la tesis del suicidio. Luego, no es cierto que... Pero ¿por qué? ¿De dónde saca la juez el fallo de duda? Bueno, porque evidentemente es una figura jurídica a la que acude la juez para absolver. Y yo, esa parte me parece, yo le digo, no la comparto, la respeto, apelaré, pero el tribunal no puede decir, el Tribunal Superior no puede decir una providencia magistral de un magistrado absolutamente pulcro y correcto. Dice, yo absuelvo a Cárdenas por duda. También lo dijo, pero que a Luis Andrés Colmenares lo asesinaron, dice esa providencia. Y ahora salió la varita mágica nuevamente y dicen, no, hubo un accidente, todo indica. Doctor Jaime, el doctor Granados ha respetado, respetemos ahora a todos los granados. El doctor Lombana asegura que el procurador también dijo que era ilógica la versión de que se accidentó y se cayó, sino que lo mataron. Eso es cierto, el procurador sostuvo la misma tesis de la Fiscalía y las víctimas. El tercer procurador de este caso, porque los otros procuradores en el caso de Cárdenas tuvieron una tesis distinta y tenían otra distinta en este. Pero igual, aquí el tema no es lo que piensen ni el abogado Lombana, ni el procurador, ni el fiscal, ni yo. Es lo que decide un juez de la República imparcial con fundamento en unas pruebas. Por ejemplo, se está diciendo que hubo 11 lesiones. Resulta que un solo evento traumático puede traer 99 lesiones.
Aquí lo importante es establecer si eso no es compatible. La única herida que pareciera no ser compatible es una abrasión inframantoniana. Abrasión, no golpe, abrasión, que eso se produce por arrastre. Y en relación con el hecho que se trata de establecer de que aquí hubo algo extraño, de que Laura Moreno, que si era su amiga, salía con él, ¿por qué no lo buscó? Si algo está más que probado en este caso, fue todas las tareas que hizo Laura Moreno en su búsqueda, con sus compañeros, con la policía, con los bomberos. O sea, si alguien estuvo preocupado por la suerte y probado en este juicio, ha sido la conducta de Laura Moreno. Y finalmente, pues nosotros jamás hemos sostenido que aquí hubo un suicidio. No había ninguna razón, nadie lo sostuvo. En la investigación, la Fiscalía tuvo muchos percances, como tienen las investigaciones de muchos casos. Aquí lo importante es que finalmente, con un esfuerzo enorme en la Fiscalía invirtió recursos, en este caso, como pocos casos en la historia, se arribó a un juicio a una conclusión por parte de una juez, que tendrá el tribunal que es conocer los argumentos de la prueba que se vio en este juicio, no en otro, y en ese momento veremos qué pasa. En este instante se mantiene la presunción de inocencia de Laura Moreno, reforzada con una decisión judicial de primera instancia que los colombianos y los abogados tenemos que respetar. Tiene usted la palabra, doctor Lombana. Yamid, yo confío en el Tribunal Superior de Bogotá, rechazo... No, pero con respecto a lo que ha dicho el doctor Granados... Todo no es cierto, todo es falso. Me parece que todo es un montaje defensivo con un poder económico brutal. Pero él acepta que el procurador ciertamente dijo... Pues es que es imposible no aceptarlo, como que la Fiscalía hizo una acusación seria, coherente. La Fiscalía no acusa a Laura Moreno de haber golpeado a Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía dice claramente, ella tiene una responsabilidad a título de dolo eventual, dice la Fiscalía, de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Ella ocultó el hecho de que Luis Andrés entró y cayó después de una golpiza al caño. Y ese olvido, esa omisión, ese dejar de hacer censurable, desvalorado por parte de Laura Moreno, es lo que la Fiscalía le reprocha en un juicio penal a Laura Moreno. Doctor Jaime, perdón, un momentico, lo interrumpo, doctor Granados, a usted también, mensajes brevísimos y ya regresamos. A ver, doctor Lombana, doctor Granados, el doctor Lombana dijo hace un momento cuando habló del entorno de la niña, mencionó al señor Cárdenas. Él fue uno de los primeros absueltos. Es que no hubo ningún tipo de indicio que pudiera conducir a que continuara la investigación. Es lo increíble. En este caso, pues obviamente no se investigó el tema de Cárdenas porque él ya tuvo su propio juicio donde fue absuelto en primera y en segunda instancia. Y al parecer la Fiscalía está de acuerdo con la absolución porque no fue a la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía ni las víctimas ni el Ministerio Público en casación. Es decir, si uno no va a un recurso extraordinario de la Corte Suprema, es porque está de acuerdo con la decisión. No, lo que pasa es que yo no meto recursos infundados como usted en la Corte Suprema, como en otros casos. Entonces me parece a mí que eso usted no tiene por qué decidir si ni siquiera respeta una regla elemental. No, una regla elemental no, es que usted no puede ofender a la Fiscalía con una tesis que no corresponde. Tomó la decisión de no ir a la Corte Suprema, es un hecho objetivo. Cuando uno considera que hay una decisión equivocada, pues tiene que ir a donde corresponde, en este caso, ante la Corte Suprema de Justicia, y no lo hicieron. En el caso de Laura Moreno, que es el que yo me ocupo, el que me corresponde, en ese caso no está la hipótesis de ningún tercero, porque finalmente no llegó nadie. Los únicos que hubo fueron 3 falsos testigos, que están condenados y confesos, que fueron los que inventaron la hipótesis de una golpiza. Y eso tampoco finalmente fue materia del juicio, porque antes se descubrió que eran falsos testigos. ¿Cuál es su tesis? Y el entorno, para responder su pregunta, Yamir, pues no sabemos ahora qué nueva hipótesis van a inventar. Están hablando ahora del entorno de Laura Moreno. O sea, lo que tenemos que concentrarnos es qué pasó en el juicio, qué se probó, y ahora, como corresponde lealmente, con unos argumentos de apelación y de respuesta a la apelación, que el Tribunal Superior de Bogotá decida en derecho qué ocurrió. ¿Qué se puede decir sobre los falsos testigos? Hablar de una hipótesis de una golpiza es un contrasentido. Es que hay un muerto. Luis Andrés Colmenares no vive. Luego, hablar de una hipótesis de una golpiza cuando una persona tiene 11 golpes en el rostro, en ninguna otra parte del cuerpo tiene golpes. Curiosamente, él tenía una chaqueta roja que se la quitaron y lo dejaron de negro para que en la oscuridad precisamente no se viera. Esos no son hipótesis.
Eso es una realidad incontrovertible, que la justicia, bueno, en primera instancia se equivocó, la juez, respetable, pero que aspiramos a que dé un resultado. El tema de la Corte Suprema me parece claro, es que una cosa es el rol de Laura Moreno y su entorno y otra es el señor Carlos Cárdenas. Yo creo que el móvil inicial de todos los hechos fue Carlos Cárdenas, sin duda alguna, pero la muerte de Luis Andrés Colmenares no es ninguna hipótesis. Ese niño está muerto, enterrado, su familia lleva 7 años luchando contra la impunidad en Colombia. Mire, doctor Lombana, es que ni yo, y creo que la mayoría de los televidentes recuerdan bien qué fue lo que pasó. Había una fiesta de brujas, ¿no? 31 de octubre. Del sitio donde había la fiesta salieron a una discoteca. El Penthouse era una discoteca. La última vez que lo vieron. Sí. ¿Salió Colmenares con quién? Colmenares se encontraba con Laura Moreno, quien lo había recogido en su propia camioneta. Su novia. Era una persona cercana a él. Y eran compañeros de universidad y estaban empezando a salir. Y antes Jessie había sido también novia de él. Laura tenía un novio, Carlos Cárdenas, que había llamado a amenazar a Luis Andrés Colmenares telefónicamente. Ese es un precedente. Eso está demostrado en el proceso. Pero no pasó de la amenaza. Pero llegó ese día casualmente a la fiesta y hubo un entorno, y lo último que recuerdan los testigos es que discuten Laura y Luis Andrés en un momento determinado. Y a partir de ahí se desencadena el episodio del perro caliente, que se inventan, perro caliente que no aparece en la autopsia de Luis Andrés Colmenares. Ese es el único perro caliente que no deja rastro. Es que no recuerdo cuál es el episodio del perro caliente. Salen de la discoteca Penthouse a comerse un supuesto perro caliente y Laura Moreno dice que cuando Luis Andrés estaba comiendo un perro caliente arrancó como loco a correr y que ella lo sigue y ahí termina el episodio en el Caño El Virrey. Esta es la versión del doctor Lombana. El doctor Granados lo escuchó. ¿Cuál es su versión? Cuando hablamos de una hipótesis, se refiere a que el único hecho cierto es que hay una persona que falleció. La causa de la muerte es lo que se tiene que investigar. La Fiscalía considera que la causa de la muerte fue homicida porque hubo una golpiza. Esa es la misma tesis que defienden las víctimas y el Ministerio Público. La defensa postuló que no fue ninguna golpiza, que hubo un accidente, que cayó accidentalmente al caño y que es fruto del golpe de alto impacto que se producen las lesiones que presenta su rostro. De hecho, cuando hay una pelea, y eso está muy claro en la evidencia forense, se produce lo que se denomina el ala sombrero, es decir, de la parte de aquí hacia arriba se presentan golpes porque la gente trata de agacharse para defender, y aquí no se dio, y así lo explicaron los peritos. La hipótesis de la defensa, traída con peritos, porque no hubo testigos del caso, indicaban que era compatible la causa de la muerte con ese accidente, caída de altura. Ahora bien, sobre el tema de la salida, hay múltiples testigos que narran que Luis Andrés quería salir a comer algo, que habló de que tenía hambre. Por teléfono, estando en el sitio donde compraron el perro, habló con Laura Archila a las 3:21 de la madrugada y decía: no me dejan comer un perro. Lo que relatan Laura y Jessie es que él, que estaba molesto, el perro lo tiró, por eso es que no aparece en su estómago, salió a correr, estaba molesto. Laura lo acompaña porque era que tiene molesto. ¿Por qué? Él, al parecer con Laura tuvieron una diferencia en la noche, trató de besar a Laura y Laura rechazó el beso. Temas que pasan entre jóvenes y creo que eso no es motivo para matar a ningún ser humano, es un tema absolutamente normal en dos jóvenes que están empezando a salir juntos, que no había ningún motivo, ninguna rencilla. Jessie Quintero era la mejor amiga del señor joven Colmenares. Los compañeros que están en esa fiesta eran los compañeros de Luis Andrés, no de Laura, porque están en cursos distintos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el móvil para que una persona se preste para la muerte de un ser humano con quien no tenía sino motivos de gratitud y de aprecio? Entonces, aquí lo que es compatible con toda la prueba es lo que dijo la señora juez. Por supuesto que la verdad es el cometido de los procesos y la verdad terminada de establecerse no con una decisión de primera instancia que nos da la razón, sino cuando el Tribunal Superior resuelva la apelación. Y nosotros, así como hoy respetamos la decisión de la señora juez, respetaremos la decisión del tribunal, porque los jueces merecen respeto. Entonces, doctor Granados, pues imagínese, tratar de resumir en 20 minutos semejante drama y semejante episodio es imposible. ¿Ustedes aceptan el programa de mañana? Claro. Por supuesto. Entonces quedan ustedes invitados
a la segunda parte de esta entrevista doble con el doctor Jaime Lombana, con el doctor Carlos. Enseguida vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI.